Sí, ahí ya comenzó a grabar. Ok. Sí, mira, bien recomendado, bien, todo. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Margarita Paz y soy el estudiante de Bachillerato en Línea Pilares. Ok. Y el objetivo de esta entrevista pues es de seguridad ambiental, de seguridad alimenticia. Ujú, Entonces, le voy a hacer unas preguntas y ya es. claro, ¿Ok? Bueno, dale. empezamos. La pregunta 1 dice, hay muchos factores que contribuyen a la actualidad crisis de seguridad alimentaria. Por ejemplo, ¿qué efecto tiene el cambio climático? Sí. Pues mira, acuérdate que una cosa es la seguridad alimentaria y otra cosa es la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria es un discurso desde ciencia política que es a bolo, es decir, desde lo institucional hacia nosotros. ¿Sí? Mientras que la soberanía alimentaria es un discurso todo lo contrario, va desde abajo, bottom, hasta arriba. La seguridad alimentaria, en términos muy generales, que es un discurso full institucional, es que la población de un territorio tenga los mínimos de calorías para sobrevivir. ¿Sí? Eso sería seguridad alimentaria. Y la soberanía alimentaria sería algo así como, listo, no solamente tener esos mínimos de calorías, es decir, de ingesta de comida, sino que también esa comida tiene que ver con la relación con su territorio, su territorialidad y en consecuencia la construcción de ese proceso. Entonces, ya teniendo en cuenta más o menos desde dónde me estoy basando, la seguridad alimentaria, a medida que la tecnología, y entendiendo tecnología como conocimiento, no el artefacto, sino el conocimiento, ha mejorado desde el punto de vista de la agricultura industrial, pues se podría decir a hoy, ¿no? En términos discursivos, que todos tendríamos seguridad alimentaria. No obstante, la seguridad alimentaria también tiene que ver con su poder adquisitivo, ¿no? Con la capacidad que tiene un Estado de mantener a su población sin necesidad de comprar bienes o servicios importados. Si a eso le agregamos, digo, lo que está pasando, que ya es un hecho, lo del cambio climático, pues esto ha generado que, uno, que se aumenten los precios de las materias primas, sobre todo de la perspectiva de, de los fertilizantes, ¿no? Que son agroquímicos, eso se ha aumentado garrafalmente, lo cual hace que el que no tenga el poder adquisitivo para adquirir esos bienes que tengan ese proceso, pues se restringe bastante. Por ejemplo, aquí en Colombia, donde nací, el 51% de lo que nosotros comemos aquí en Colombia es importado. Desde esa lógica, el Estado colombiano no tiene seguridad alimentaria, por ejemplo. Lo otro es que como el cambio climático ya es un hecho que ha cambiado la temperatura, que se han aumentado el volumen del mar, que se ha cambiado radicalmente cuánto duraba un huracán, cuánto duraban las lloviznas, pues es necesario, y ahí hay un discurso que es, por ejemplo, la agricultura de precisión, ¿no? Que va más de la mano de adaptarse desde el punto de vista de la resiliencia frente a estos cambios que está cocinando con el clima. Entonces, para redondear, en términos generales, la institucionalidad, me refiero a la FAO, los estados, la CEPAL, la OCDE y demás, pues tienen todas unas políticas públicas para supuestamente contrarrestar los efectos del cambio climático. Sin embargo, hasta la fecha, aunque pueden en discursos y materiales y demás, pues el cambio climático es irreversible. O sea, cada vez las cosas desde esa perspectiva, la tendencia es que va a desmejorar. Y se han generado algunas estrategias, pero de todas maneras la seguridad alimentaria sigue siendo un discurso radicalmente institucional y radicalmente la perspectiva del poder adquisitivo que tú tengas, en términos muy, pero muy generales. Sí, tiene mucho que ver en eso. Ah, Bueno, vamos con la dime. segunda pregunta. Ok. ¿Qué impacto tiene el aumento de precio de los alimentos sobre los granjeros y los productores? Te pongo caso Colombia, que es lo que más conozco. O sea, en Colombia
al ser un país que no es competitivo, es decir, que no tiene los pilares en promedio que dice el que creó esta categoría, que es Michael Porta, se ha demostrado, por ejemplo, que los campesinos colombianos se necesitarían 11 campesinos colombianos para generar la productividad de un solo gringo, ¿no? Claramente un gringo promedio campesino pues tiene toda una tecnología, me refiero a tractores, subsidios del Estado, que hacen que pues eso se mejore, ¿cierto? No obstante, si usted mira al colombiano promedio, bueno, te repito que es lo que más tengo nociones, pues el campesino, uno, no tiene que venderle su producto a un intermediario, porque aquí en Colombia no hay, en promedio no hay ventas directas, eso hace que se aumenten los costos y en consecuencia el demandante final, que sería yo que le compro al intermediario, pues tengo que pagar más. Esto también va de la mano con lo que te dije con los fertilizantes. O sea, desde que hubo la guerra de Ucrania, tanto Estados Unidos como Ucrania son de los países mayores exportadores de fertilizantes. Colombia, por ejemplo, pero yo te repito, que importa, porque la gran mayoría de la tierra colombiana que es productiva no la tiene la agricultura, sino que la tienen los ganaderos, pues hace que esas muchas tierras que no se utilizaban antes se estén utilizando para generar ese proceso. Pero como no son tan productivas, hay que ponerles más fertilizantes. Como hay que ponerles más fertilizantes y los fertilizantes son importados, pues aumentan los precios. Entonces, si tú ves, cada vez uno podría decir que hay más comida en el mundo, pero cada vez hay peor distribución de la misma, ¿no? Y si tú haces los comparativos, los precios comienzan a subir, ¿no? Y es más, si tú miras, por ejemplo, y haces comparativos con otras décadas, por ejemplo, cuando hubo la Revolución Verde en la década de los Sí, 70, se suponía que se iban a bajar los precios de la comida, ¿no? En términos muy generales. Pero dado que se necesitan cada vez más fertilizantes, cada vez más químicos para poder mantener esta agroindustria, pues los precios tienden a ser supremamente oscilantes, ¿no? Supremamente oscilantes. Por eso la importancia de la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria no estaría linealmente frente a los procesos de la agricultura industrial, sino más bien desde mi territorio y mi territorialidad, producir esos alimentos que son necesarios y en consecuencia con menos costos, y eso abriría la puerta a que fueran de menor valor para el consumidor final. Ya. Listo. Tú dirás. ¿No me escuchas? ¿Qué pasó? no, no le escucho. Yo acabo de escucharte. No sé. No, pero no te escucho yo a ti bien. Si quieres, escríbemela en el chat y te la respondo. Porque no, suenas entrecortada. Estaba bien, pero de repente se... No, mira. No, mejor escríbemela y te la respondo. ¿Qué se escucha un poquito? A ver, entonces, vamos por la pregunta 3. ¿Hay una relación clara entre los precios altos de los alimentos y la pobreza? Entiendo. Suena así, suena. No te entiendo. Ya no sé, no, ya no se escucha, ya no sé. Bueno, ¿sí? ¿Escucha? No, no te entiendo. No, ¿No? no. No, yo tampoco lo escucho ya. Bueno, más que nada la voz, es la que no nos escucha. Ahí, ahí más o menos te estoy escuchando. Se escucha, pero muy poquito. Sí, listo. Hazme la pregunta otra vez así te puedo responder. A ver.
A ver, la pregunta 3. Sí. La pregunta 3. ¿Hay una relación clara entre los precios altos y los alimentos y la pobreza? Esa es la ¿Sí me escuchas? pregunta. Sí, sí, ya te la escuché. O sea, que si hay una relación entre precios altos, pobreza y comida. Ajá, Yo diría que no es lineal, pero van de la mano. Es decir, ajá, si, si los alimentos suben, pues a la población que más fuerte le va a dar es la que tenga menor poder adquisitivo, ¿cierto? Eso también contribuiría que si yo no tengo los suficientes ingresos, ajá. pues no podría comprar ese alimento dado los precios que tiene. Entonces yo diría que van en relación, más no en lineal. Es decir, no porque los precios estén altos quiere decir que la población es pobre, no necesariamente, porque tú ves en países europeos que los alimentos son muy costosos, pero el poder adquisitivo de la persona en promedio puede pagarlo. Ya es otra cosa en nuestras sociedades, ¿no? En las sociedades latinoamericanas, en que más o menos más de la mitad de la población está por debajo de las líneas de pobreza, pues claramente nos afecta que suba un tricitico el pan o que suba la leche, ¿no? A nosotros nos afecta de una, pero porque no tenemos suficiente poder adquisitivo. Más no quiere decir que sea lineal y además porque la pobreza depende de qué entiendas tú por pobreza. Te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, ser pobre es no tener carro. En Latinoamérica, para nosotros todavía sigue siendo un medio lujo tener carro. Entonces, es full ambivalente. Entonces, en resumidas cuentas, no es lineal, pero una sí tiene que ver con la otra. Más no quiere decir que porque pase una pasa la otra, no, no necesariamente. Pero van en sintonía. Sí, fui claro lo que te respondí. Ok. Bien, listo. ¿Otra pregunta? O con eso finiquitamos. ¿Verdad? ¿Tienes otra pregunta? La, ¿Qué factores hay que tener en cuenta en la seguridad alimentaria? No te entendí. ¿Dónde? Que no te entendí la pregunta 4. ¿Cómo es? ¿No? Dice, ¿qué factores hay que tener en cuenta en la seguridad alimentaria? ¿A qué factores? Uy, espérate, Dime, espérate lo que. Eh, espérate, ajá, espérate, lo pienso bien. Mm, digamos que hay unos factores en general eh, ajá, que son, digamos que son los que siempre se utilizan, por decirlo así, que es la disponibilidad de los alimentos, esa es la primera. El acceso de las personas a esos alimentos y que esos alimentos pues tengan como los mínimos nutricionales, ¿no? Porque te pongo otro ejemplo. En Estados Unidos uno podría decir que no existe inseguridad alimentaria, pero es el país con mayores problemas, por ejemplo, de diabetes o de obesidad, tanto en niños como en adultos. Entonces uno podría decir, ellos tienen disponibilidad de alimentos, tienen acceso a ellos, pero nutricionalmente lo que consume un gringo promedio, pues no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, finiquitando, los factores son disponibilidad de los alimentos en primer lugar. En segundo lugar, que haya la disponibilidad y que yo pueda acceder a ellos. Y en tercer lugar, es que esos alimentos que yo puedo disponer, acceder, tengan unos mínimos nutritivos, pues para que yo tenga la energía suficiente para generar el metabolismo necesario diariamente. Sí. ok, sí, gracias. Ok. Y la pregunta 5 Ok. dice, ¿quiénes son los principales responsables de la seguridad alimentaria? Uy, los principales, a mi juicio, como esto es un discurso institucional, es decir, eso no viene de la gente como tú y yo,
¿sí? Esto viene es de lo que dice el Estado, de lo que dice los entes multilaterales nacionales e internacionales. Entonces, digamos, a nivel internacional, los más duros en ese tema, por decirlo así, es la FAO, que la FAO es el instituto de la ONU que trabaja la agricultura, ¿no? Ellos son como, digamos, el que aglomera. Segundo, cualquier institución que tenga que ver con agricultura. Esto también tiene que ver los estados, es decir, la presidencia, sus instituciones. Por ejemplo, en América Latina, la CEPAL, la OEA, la OCDE en Europa. También tiene que ver de una u otra forma, por ejemplo, cuando hacen préstamos el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional. Pero en términos generales, la responsabilidad de la seguridad alimentaria es ante todo institucional, es decir, de los grandes actores que tienen facilidad de gobernabilidad y gobernanza. Por eso los nombres que te di fueron puras instituciones. No Dusty, no Jaime o Camilo, no. Instituciones que dan una política pública de qué entienden ellos y cómo van a reducir la inseguridad alimentaria, porque vuelvo y te repito, la seguridad alimentaria es un discurso ab bottom, es decir, de arriba hacia abajo. Entonces es institucional. Ok. ¿Listo? Entonces, ahora vamos con la 6. Dice, ¿cuál es el objetivo de la seguridad alimentaria? ¿Y cuál es la última? Discúlpame, no te escuché bien. ¿Sí me escuchó? No, la verdad no. Otra vez, dime, ¿qué fue lo que me diste? ¿Ande? ¿Cuál es la última ¿Sí me pregunta que escuchó? me hiciste? Sí, ahí sí te escucho. Ajá. Pero, a ver, ¿cuál es el objetivo de la Sí, seguridad alimentaria? el objetivo. Ajá. Espérate. Micho, en términos muy, pero muy generales, recopilando con lo que dije anteriormente, es que todos los seres humanos, sin, Ujú. sin, sin, sin exclusión de etnias, ni colores de piel, ni idiomas, ni lugares donde nacimos, tengamos un acceso físico, social, económico y permanente de alimentos seguros. Cuando te digo seguros, vuelvo y repito, que tengan los mínimos nutritivos y pues que no te vayan a matar, ¿no? Y en cantidad suficiente que pueda suplir las necesidades nutricionales que tú y yo tenemos. Entonces, en términos pero muy generales, lo que busca la seguridad alimentaria desde la institucionalidad es que gente como tú y como yo podamos tener accesibilidad física, es decir, que esté ahí el alimento, también social, es decir, que yo pueda ir a, ¿no? Económico quiere decir que tengamos los ingresos para pagar ese alimento, porque vivimos en un sistema capitalista y nada es gratis, y que este alimento sea lo suficientemente amplio, en el sentido que hayan varias de eso, para que otras personas también coman, pero que este alimento pues tenga los mínimos nutricionales y calóricos que tú necesitas para generar el metabolismo diario y supuestamente con eso pues tener una vida más saludable, longeva, más activa, ¿no? En términos muy generales y eso pues también va relacionado con uno de los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si te acuerdas, creo que es el objetivo número 1, el de hambre cero. Eso va de la mano con seguridad alimentaria. ¿Listo? ¿Qué se puede hacer para mejorar la seguridad alimentaria?
Uy, ¿qué se puede hacer? Pues una es que es imperativo la gobernanza y la ¿Sí me escuchó? gobernabilidad. Sí, sí te escuché. Es necesario tanto la gobernanza como la gobernabilidad. Es decir, dado que esto es un discurso institucional, pues hay que aterrizar la política pública en nosotros. Y para eso se necesita gobernanza y gobernabilidad. ¿Cierto? Digamos que yo diría que los países latinoamericanos van en proceso de generar esa gobernanza y esa gobernabilidad, pero todavía uno ve en los países latinoamericanos que hay pobreza, y es absurdo desde el punto de vista alimento porque somos países que no tenemos lo que tienen los europeos, ¿cómo se llama eso? Las estaciones, y en consecuencia nuestros países, pues usted puede irse a determinado lugar y hace frío o a otro lugar y hace calor y eso ayudaría a generar determinados alimentos y ser más prolífico, ¿no? Se supondría. Pero dado la corrupción, dado los problemas de violencia, dado los problemas de pobreza, bueno, y demás, pues la que yo digo en términos muy generales y sin ser experto en esa parte específica, yo digo es gobernanza y gobernabilidad. Eso ayudaría muchísimo a la seguridad alimentaria. Ok. Sí, ¿Listo? entonces, ahora vamos con la pregunta 8. Ok. Y sus posibles soluciones en un plazo de 10 años, la seguridad alimentaria. Uy, no te entendí. ¿Cómo? Otra vez. ¿Cómo ¿Sí preguntaste? Es que no te entendí. me escuchó? No. ¿Sí me escuchó la pregunta? No. A ver. No. Dice, y sus posibles soluciones en un plazo de 10 años de la seguridad alimentaria. Posibles soluciones, bueno, además de la gobernanza y la gobernabilidad, pues la interacción, la cooperación internacional contribuye a eso. Y cuando digo cooperación internacional, no solamente me estoy refiriendo a dinero, sino, por ejemplo, a transferencia tecnológica, a intercambio de capital humano para entender mejor determinados alimentos. Ayudaría muchísimo si pudiéramos cumplir lo que dicen los ODS. Ayudaría muchísimo que pues no hubieran estos monopolios que manejan la comida a nivel mundial, que es la industria de la agricultura, que eso ya es un mundo imaginario, pero digamos, si hubiera menos gente de esa, eso ayudaría a la seguridad alimentaria, entre muchas variables que se me pueden ocurrir en este momento. Pero por ahora, con esa yo digo que se puede hacer algo. ¿Sí, Mm, verdad? dime. ¿Tienes otra pregunta o no me escuchas? Se lo escucho. Ok. Como que se va a castellar. Ah, Bueno, vamos por la última pregunta. ok. ¿Qué podemos hacer para mejorar la seguridad alimentaria? ¿Cómo podemos mejorar la qué? Sí. No te entendí la pregunta. Vuélveme a hacer, por favor. Este, es- a ver, dice, ¿qué podemos hacer para mejorar la seguridad alimentaria? Como tú y yo, una, pues, si compramos alimentos es para comérnoslos, no para que se pudran.
¿no? Eso es una cosa que podíamos hacer tú y yo. 2, comprar en el territorio, es decir, comprarle al campesino que trabaja en la gobernación o en el mismo estado donde usted vive, que eso se llama circuitos cortos de comercialización, que es una estrategia de la FAO. La tercera, gobernanza y gobernabilidad, que ayudaría a que las tierras que son para agricultura debería de ser para la agricultura y no como aquí en Colombia, que es para el ganado, ¿no? Tú y yo, ¿cómo más podemos? No, yo creo que la máxima es esa, o sea, si usted compra un alimento es para que se lo coma, no para que se pudra, ¿no? Los datos dicen que más o menos el 40% de lo que nosotros compramos se bota, entonces pues eso no ayuda muchísimo a la seguridad alimentaria. Entonces, en términos generales te diría eso. Ok. Bueno, pues son las preguntas. Pues Ok, te agradezco muchísimo por regalarme su tiempo y todo, de claro, apoyarme con esta entrevista. En un par de semanas les estaré sí, enviando un correo de sí, un cuestionario por Google. ok, listo, Bueno, ¿no me listo. escuchas? Sí, ahí te estoy escuchando. Ok. Sí, en un par de semanas le estaré mandando un correo de hacer llegar un cuestionario y si es tan Sí, amable de respondérmelo. ok, Sería claro, más o menos como la semana que viene, por ok, el más o menos. Bueno, espero apurarme y entregar sí, esta y la que sigue. Y ya en 2 sí, semanitas más o menos ya le envié un correo y ya nada más sería por que me respondiera el cuestionario. Y con eso, sí, bueno, ya espero que sea todo. Ya cualquier ok, cosa me estaré comunicando. ¿Sí? listo, Bueno, se claro, lo agradezco vale, muchísimo y a muchas ti, gracias. Gracias a ti, por que te vaya muy su bien. tiempo. Chao, Ahí espero que me mande vale, el link del video. claro, Vale, gracias, hasta luego. Esta hasta tarde. luego, buenas tardes.